Bien, ya estamos por aquí. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Federico, qué gusto estar por aquí y gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Arturo. Federico Bonazo, buenas tardes. Querido Julio, querido Arturo, al público inteligente y crítico de Astillero, preocupado por la noticia que estabas poniendo, Julio, hace poco. Sí. Está apenas en curso, pero pues hay antecedentes, Federico Bonazo, de la permanente actitud de los grupos desplazados del poder por el movimiento que llegó con Evo Morales, siguió con Luis Arce, en medio incluso de divisiones y de problemas no solo de personalidad, sino también de proyecto en lo inmediato de las dos corrientes, la del propio Evo Morales y la de Lucho Arce. ¿Hay algo que podamos agregar a lo que estamos viendo o el contexto de lo que está pasando, Federico? No de mi parte, Julio, estoy todavía también enterándome de lo que sucede como tú has mencionado ahora, nos preocupó en las últimas fechas, en los últimos años, la ruptura del movimiento, sobre todo entre las cabezas de Arce y de Evo Morales, donde vimos una pelea política que divide también un movimiento y esas divisiones son pasto fértil para este tipo de maniobras que algunos, yo no estaba tan enterado de la actualidad boliviana como para haber previsto hace poco una situación como la que estamos viendo, que crece en preocupación, crece en magnitud esta intervención militar a medida que van pasando las últimas horas. Bien, Federico. Arturo Cano, Daniela Barragán, que está llegando con nosotros. Daniela, buenas tardes, Daniel. Hola, Julio, buenas tardes. Saludos a Arturo, a Federico. Un gusto estar aquí en la mesa. Perdón por los minutos de retraso. No hay ningún problema, Daniela, gracias. Arturo Cano, ¿algún comentario sobre lo que está sucediendo en Bolivia? Pues muy preocupante lo que ocurre. A mí me tocó estar en la Plaza Murillo, donde está ahora el epicentro de los acontecimientos, cuando el golpe a Evo Morales, cuando Evo Morales ya estaba acá en México, y esa plaza en el centro de la ciudad de La Paz estaba pues totalmente rodeada por efectivos militares, bloqueada realmente para la gente, porque en todos los alrededores había contingentes de grupos de campesinos, de indígenas, de personas que apoyaban a Evo Morales, y ahora ahí estamos viendo estos acontecimientos. He visto algunos tweets de personalidades del mundo político boliviano muy preocupantes, como uno donde el ministro de gobierno le pide al general Zúñiga, Juan José Zúñiga, jefe del ejército, que baje de una tanqueta, y luego ya declaraciones del mismo general Zúñiga, quien en la víspera hizo un pronunciamiento en contra de la posible reelección en 2025 de Evo Morales. Le preguntan específicamente al general Zúñiga si están haciendo un golpe de Estado. Y él responde en esta grabación de los medios bolivianos, estamos mostrando nuestra molestia. No responde nunca a la pregunta de si están llevando a cabo un golpe de Estado. Pero bueno, hay movimientos irregulares de tropas, la toma de esta Plaza Murillo, donde está el Palacio de Gobierno en el centro de La Paz, y pronunciamientos tanto de Evo Morales como del presidente Lucho Arce, que han entrado en una disputa, que es el contexto necesario de esta situación que se vive ahora. Desde hace tiempo, desde mi perspectiva, esta ruptura se debe básicamente al empecinamiento, a la decisión de Evo Morales de buscar la reelección. Y ahí ha emprendido un ataque permanente en contra del actual presidente, acusándolo de desviarse de los principios del movimiento. Y bueno, en este contexto de división del MAS, del movimiento al socialismo, es que se da esta acción de las Fuerzas Armadas. Recordemos que en el 19 las Fuerzas Armadas se mantuvieron, entre comillas, al margen, y realmente el golpe de mano que sacó a Evo Morales del poder fue la rebelión de la policía, que se negó a obedecer instrucciones del gobierno de Evo Morales y que desencadenó una serie de hechos que terminaron con la salida de Evo Morales del país y su llegada a México. Bien, estamos hablando
Daniela, sobre este tema de lo que está sucediendo apenas con al parecer, intento de golpe de Estado en Bolivia. Tenemos este mensaje que ha puesto la propia Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, sobre Bolivia. Dice: convoco de urgencia a los presidentes de los países miembros de la CELAC, ya lo sabemos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a condenar el fascismo que hoy atenta contra la democracia en Bolivia y exigir el respeto pleno al poder civil y a la Constitución. Las fuerzas militares han asestado nuevamente un criminal golpe de Estado. Expresamos nuestro apoyo incondicional al hermano pueblo de Bolivia, al presidente Lucho por Bolivia y a Evo es pueblo. Daniela, ¿qué opinión en lo general? A lo mejor tenemos muy poca información concreta, pero de lo que va sucediendo, y no deja de ser interesante también ver lo que sucede cuando hay división en las fuerzas de izquierda y lo que implica el ejército en un proceso de construcción de opciones progresistas. Pero en fin, Daniela, algún comentario que tengas, por favor. Sí, Julio, como bien dices, es información que se está desarrollando justo ahorita, entonces, pues lo que podemos apuntar es que lo que decías de estos errores que se empiezan a sentir del lado de la izquierda, se enfrentan con un grupo que no descansa y que no se da por vencido, que es el grupo de la derecha, los grupos poderosos. Entonces, cualquier error sale muy caro y estos errores son aprovechados por estos grupos poderosos que, insisto, aunque parezcan derrotados, nunca lo están y siempre están esperando el momento exacto para poder entrar de nuevo, y ese es el caso de Bolivia, que viene arrastrando también ya algunos años de cierta inestabilidad, pero también es una lección para todos los países de la región, que siempre estamos pues con ese miedo latente, ¿no? De que vaya a ocurrir un golpe. Ya se hablan, por ejemplo, también de golpes blandos, no golpes como los de los 60, 70. Entonces, siempre hay que estar como un paso adelante e, insisto, nunca dar por derrotado a los grupos poderosos, porque esos siempre están al acecho, y es lo que vamos a estar viendo no solamente en el caso de Bolivia, que es lo que está ocurriendo, sino puede ocurrir en cualquier lado. Bien, gracias, Daniela. Federico, no puedo evitar el recordar los constantes comentarios que haces en las redes sociales acerca de los riesgos cuando se considera que, digamos, el gran impacto electoral en las urnas concreto tiene que medir su eficacia y su viabilidad frente a los poderes fácticos, a los poderes reales, que con frecuencia son los que establecen los términos en los que se puede dar un avance sustentado o bien osadías que a veces pueden resultar contraproducentes. ¿Qué primera lectura, no digo lección, qué primera lectura podemos tener respecto al propio escenario mexicano, respecto a lo que sucede en este caso y en otros parecidos, Federico? Considero, Julio, que México tiene una serie de particularidades que lo distinguen muchísimo del resto de la región latinoamericana. De entrada, su enorme frontera con los Estados Unidos, su vínculo para bien y para mal tan estrecho económico con los Estados Unidos y político, que ha marcado la historia de la relación entre el poder civil y el poder militar en México de una manera un poquito diferente a lo que han sido estos otros ejércitos, sobre todo del Cono Sur, muy ligados a las oligarquías, que son ejércitos que nacen de la aristocracia y no son ejércitos con la base popular que tiene, por ejemplo, el mexicano. Sin decir con esto que no haya en la doctrina de la cúpula de las Fuerzas Armadas mexicanas una idea contrainsurgente, represiva, y borrar todo lo que ha sido la participación de las Fuerzas Armadas en México en cuanto a represión de oponentes políticos, la guerra sucia, que está ahora por recibir el informe de la comisión que dirige Carlos Pérez Ricard, que estamos todos un poco ansiosos y con mucha inquietud de cómo va a resultar ese informe ante lo que ha sido la declaración de la propia comisión de que les ha negado información clave para desarrollar su tarea a las Fuerzas Armadas. El título de esa fue el Estado, ¿verdad, Federico? El título fue el Estado. Correcto, y acabamos de ver a López Obrador intentando en una alocución que yo le recomiendo, por supuesto, a los que no la hayan visto, muy interesante, hace un par de días o el día de ayer, con Ernesto Ledesma, sobre el tema de las Fuerzas Armadas, su participación en Ayotzinapa, un intento del presidente por rescatar ante la opinión pública a la institución, más allá de que pueda haber
según la postura del presidente, algunas manzanas podridas de las Fuerzas Armadas que habían intervenido en el tema, por ejemplo, Ayotzinapa. Pero estamos viendo un forcejeo que en México se da entre poder civil y poder militar, que en México yo creo, Julio, se da con otras particularidades de lo que vemos en el Cono Sur. Este ejército acostumbrado a dar golpes de Estado. Aquí en México no hemos sufrido un golpe de Estado militar. Nunca. Esto no quiere decir que no haya estado las Fuerzas Armadas vinculadas a un gobierno de las oligarquías y no haya sido mano ejecutora de la represión contra la oposición política. No quiere decir eso, pero quiere decir que al menos nunca se ha atrevido abiertamente el ejército mexicano a dar un golpe de Estado. En Bolivia hay una costumbre, una tradición, una cultura de golpe de Estado. Eso es lo que estamos viendo ahora, muy preocupados en una serie de contradicciones veíamos ahora yo que hablaban Dani y tú y Arturo, que Arce dice una cosa, Conato de golpe, Evo dice esto es un golpe abiertamente, hay que salir a defender la democracia, en fin, en los siguientes minutos, mientras se desarrolla esta mesa, vamos a ver lo que evidentemente, a confirmar lo que evidentemente parece un intento de golpe de Estado de parte del general Zúñiga en Bolivia. Sí, bien, Federico. Podemos dejar para otro momento un buen análisis preguntándonos si el ejército mexicano no ha tenido necesidad de dar un golpe de Estado porque finalmente los gobiernos priistas y panistas no han representado un riesgo para la visión de las élites. Preguntarse, en el caso de gobiernos progresistas, el de López Obrador, el de Claudia Sheinbaum, con perfiles diferentes, ¿qué tanto riesgo podría haber? Porque hasta ahora el ejército mexicano no ha tenido necesidad, porque a fin de cuentas, pues más o menos se ha entendido con todo esto. Déjenme compartir algunos. Está un reporte, está un tuit, ahora X, de David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que dice: denunciamos a la comunidad internacional que en Bolivia hay un golpe de Estado contra nuestro gobierno democráticamente elegido. Eso lo dice el el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Y Alberto Fernández, quien fue presidente de Argentina, dice: el levantamiento antidemocrático de algunas unidades del ejército de Bolivia solo merecen el más enérgico repudio. Mi respaldo incondicional al presidente Luis Arce y convoco a la defensa firme de la democracia. No permitamos que la voluntad del pueblo sea avasallada. Fuerza Bolivia. Marcelo Ebrard envía apoyo también. Dice, hay un tuit primero de Luis Alberto Arce, donde denuncia movilizaciones irregulares, y luego Marcelo Ebrard, que manda solidaridad y dice: solidaridad y respaldo al presidente constitucional de Bolivia. Bueno, pues así están las cosas. Arturo Cano, en espera de que tengamos un poco más de precisión que iremos compartiendo a lo largo de este programa, vamos entrándole a la política, que está calientito aquí en México con el tema de Gerardo Fernández Noroña, y si no lo abordamos, incendian aquí el chat porque la gente está exigiendo que abordemos y que hablemos de ese tema. ¿Cómo vas viendo todo, Arturo Cano? El cerrar las puertas, el virtual carpetazo que ha dado hoy el presidente López Obrador al decir: es un asunto entre morenistas, la oferta fue para morenistas, y esas palabras que yo no sé si le costó al presidente decirlas, de le tengo mucho cariño a, dijo así, Noroña. Ya no dijo Loroña, sino Noroña. ¿Qué opinas de todo esto que está sucediendo, Arturo Cano? Hasta hizo una pausa para que se notara la N. Sí, con no cambiada Noroña. Por así él. es. Sí. Pero bueno, ya el propio Noroña dijo que es un problema de dicción del presidente. Sí, eso no tiene problema con eso. Bueno, aquí en esta mesa, Julio, algunas veces hemos hablado de este personaje, de Gerardo Fernández Noroña, y yo alguna vez dije que me parecía un representante del obradorismo plebeyo, del obradorismo de bases, por eso el cariño que le expresan. La propia Claudia Sheinbaum ha hecho referencias a eso, y bastaba pararse en cualquier manifestación, marcha, concentración de campaña de Morena y sus aliados para ver cómo era recibido Gerardo Fernández Noroña con respecto a otros personajes que también estaban en la contienda por la candidatura presidencial. No bastaba más que acercarse un poco y ver ahí cómo
pues las muestras de afecto, de apoyo, los gritos, pues ya los quisieran Marcelo Ebrard o Adán Augusto López para un domingo. A mí en lo particular, pero eso no es lo que importa, no es un personaje que me resulte políticamente atractivo. Creo que básicamente es dueño de un muy fino, muy trabajado radicalismo escenográfico, pero no me parece que eso se traduzca en la eficacia política necesariamente. Algunos periodistas tenemos además con él un episodio antiguo ahí de cuestionamiento cuando manipulando los sucesos en un congreso del PRD en 2004, después de los videoescándalos, se sacó de la manga un acuerdo que el Congreso ni siquiera había planteado, mucho menos votado, y dijo que el Congreso Nacional del PRD aprobaba una moción de censura al diario La Jornada por entrometerse en asuntos del partido. A raíz de lo cual, militantes del PRD, la mayoría de la corriente de los chuchos, por cierto, empezaron a romper las jornadas en aquel auditorio de Polanco y aventarlas. Me tocó estar ahí en medio de los periódicos que caían. De repente cayó a mi lado un ejemplar del diario Reforma y les dije, oigan, no se equivoquen, ese no es, ¿no? Es el otro que están cuestionando. Pero bueno, independientemente de eso, me parece que Noroña jugó con reglas, las aceptó como propuesta del PT. Todos entendimos en aquel momento que el reparto incluía pues a todos los suspirantes y no solamente a aquellos que fueran parte de Morena. Pero ha habido desconfianza ya de largos años, una distancia con respecto a un personaje como Noroña, que por otro lado le ha sido muy útil al PT para presentarse como una fuerza del movimiento de la 4T y conectada y cercana al pueblo. Quien debe estar más agradecido es el profesor Beto Anaya, porque Beto Anaya no enciende ni una vela. En cambio Noroña, con esta retórica inflamada que tiene, con esta manera de conectar con la gente que tiene, pues sí ha representado a un sector importante del obradorismo, pero el mensaje que le mandan desde Palacio Nacional y desde el espacio de la presidenta electa, pues eres un compañero al que queremos mucho y apreciamos mucho, pero perdón, no eres uno de los nuestros. Arturo. Daniela Barragán, tu lectura sobre el tema Fernández Noroña, candidaturas, compromisos, cargos en el gabinete, reacciones diversas. Daniela. Sí, yo creo que para ir sacando las conclusiones nos sirve mucho regresar un poco a lo que ha sido este último periodo en el que ya los tenemos a todos juntos, ¿no? Sí, Ebrard con su trayectoria, Claudia también, pero creo que vale mucho la pena ver cómo se han portado en un momento tan complicado para la izquierda, para ver el relevo de nada más y nada menos que el líder, López Obrador. Gerardo Fernández Noroña entra quejándose abiertamente de que había una inequidad. Entonces, desde ese entonces, él ya estaba planteando esas preocupaciones que después se dijeron fueron atendidas. Tanto que, pues, no tuvimos un proceso del PT, un proceso del Verde y un proceso de Morena por separado, sino que los tuvimos todos juntos. Quizá por eso también hay como esa sensación de injusticia al momento en que hasta el presidente López Obrador dice, pues qué bien que se metió el del PT, que se metió el del Verde, pero para los otros cargos no están contemplados, ¿no? Y también atendiendo mucho a lo que a los reclamos de la gente, que desde apenas el 3 de junio, es decir, un día después de la elección, está teniendo una actitud de participación bárbara. Lo que estamos viendo es, por ejemplo, que están pidiendo que se apruebe la reforma al Poder Judicial sin que siquiera se dialogue o se ponga a discusión. Ellos quieren, la gente lo que quiere es que se apruebe ya porque la gente votó por un plan C y es lo que quiere y quiere que sus quejas sean atendidas. Nombra Claudia Sheinbaum a Marcelo Ebrard y lo que tuvimos fue una serie de reclamos por haber nombrado a ese personaje
que había dicho no me va a someter a la señora, que incluso abre un grupo, el Camino de México, o sea, ya apuntando a la derrota. Y ahorita lo que estamos viendo también son muchísimas críticas muy justas desde mi punto de vista de que se está excluyendo a Noroña y ya en nombre del acuerdo que se firmó. Entonces, yo me regreso a lo que comentaba de cómo se han comportado los hombres que participaron en el proceso interno de Morena. Primero, Marcelo Ebrard, pues fue como el caso que más revuelo causó, que lo que hizo fue ni siquiera presentarse a la presentación de resultados, tardó un rato en sentarse otra vez con Claudia Sheinbaum, todavía tardó más tiempo para ver si se quedaba o no en Morena, y 2 días antes de que se presentara el gabinete todavía dijo, a mí no me han invitado, pero bueno, ahí ya tiene él su cargo en la Secretaría de Economía. Adán Augusto López Hernández pues tuvo una campaña que todavía tiene muchas dudas ahí que responder, sobre todo por la inversión que hizo, digo, en nombre de que dijo que no iba a ocupar el dinero público, sino que iba a hacer con sus propios recursos, como que ahí se quitó la responsabilidad de rendir cuentas, pero gastó muchísimo dinero en publicidad y en medios digitales para alzar su imagen. Incluso le publicaron un libro, sale que no gana, de hecho queda mejor calificado Noroña, y Adán Augusto se desapareció un buen rato, se fue como a curar o a asimilar la derrota y ya apareció después en el equipo de Claudia, pero también con un papel pues muy, muy opaco. Y finalmente en el caso de Ricardo Monreal, pues sin sorpresas, ¿no? Un político que se dedica a lo suyo, ¿no? Se dedicó a garantizar que en Zacatecas su familia tuviera cargos y que en la Cuauhtémoc pudiera quedar su hija. Entonces, cada uno estuvo operando en lo suyo. Y sí quiero destacar que el que se mostró más comprometido con el proyecto de la unidad de la 4T y de Morena y de Claudia Sheinbaum fue Gerardo Fernández Noroña, que es el que dio una lección de, a ver, no gastó millones en su campaña, no se metió a dar 30,000 entrevistas, no hubo miles de espectaculares de Noroña, pero la gente lo calificó muy bien, tanto que queda en tercer lugar. Todavía Claudia Sheinbaum lo nombra coordinador de vocerías, entonces pues todo se veía bastante bien, hasta que llega el momento en el que ya está saliendo lo de este acuerdo. El presidente hoy le da la estocada final, ¿no? Que dice, gracias por todo, pero efectivamente te falta la etiqueta de Morena, y como un Monreal sí la tiene y como un Adán Augusto sí la tienen, pues a ellos se les garantiza el espacio. Yo creo que también, así como la gente está participando mucho con otros temas y están escuchando a mucha gente sobre lo que les preocupa, me parece que no tienen que dejar de lado las críticas que hay por esta aparente exclusión de Gerardo Fernández Noroña. Ahora nos queda que el gabinete se está presentando como a cuentagotas, ¿no? Que todavía no tenemos la certeza de que no vaya a estar, pero sí creo que se tiene que valorar mucho el trabajo que ha hecho Noroña, tanto con la gente en la calle, como ya lo detallaba Arturo, que pues es un hombre que sale a la calle y que la gente lo puede apoyar, pero también en redes, que ha sido una parte fundamental, no solo para la carrera de Morena, sino para todo lo que tiene que ver con el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces tienen que atender estas quejas que están saliendo, porque además se juntan con, pues, porque se le cierra la puerta a este personaje que es del PT, pero que es aliado, pero se le abre las puertas a otros, pues, que ni de Morena son, ni aliados tampoco, y ni han trabajado por el proyecto. Entonces, ahí yo digo, hay que esperarnos para ver, confirmar o no que se esté siendo excluido, pero sí se tiene que atender a todo ese capital, a toda esa gente que está apoyando a Noroña y que siente esa sensación de injusticia. Bien, Daniela, gracias. Federico Bonazo, ¿qué lectura tienes de lo que está sucediendo en este caso con Gerardo Fernández Noroña y también lo que Daniela y Arturo mencionan respecto a esos personajes de otra catadura o de otra textura política ideológica que están siendo muy premiados? Y no hablo solamente de esos tres que son los ejemplos más concretos, Ebrard, Monreal y Adán Augusto, sino a nivel nacional un montón de personajes siniestros
contrarios al espíritu de la Regeneración Nacional, que están siendo habilitados como diputados, senadores, presidentes municipales, de toda índole. ¿Qué opinas sobre eso, Federico? Interesante, magnífica síntesis han hecho ya Dani y Arturo de lo que ha ocurrido en las últimas horas y las preguntas que lo que ha ocurrido nos ponen sobre la mesa a todos los ciudadanos. ¿Cómo puede ser que el único de las corcholatas o de las corcholatas más nombradas, sobre todo estos tres, Adán Augusto, Marcelo y Monreal, y si incluimos allá a Noroña, fue el único que no le escatimó un solo gesto de apoyo a Claudia en las primeras horas de lo que era la interna morenista y luego lo que fue la victoria de Claudia en la encuesta interna? Es decir, el que se portó de entrada más leal, con mayor convicción, es el que está recibiendo el peor premio, que son estas palmaditas como la de presidente hoy, que por lo menos no lo llama Loroña. Es decir, ¿cuál es el intercambio, el negocio político allí? Y todos nos preguntamos lo mismo. Veremos, porque yo creo que va a haber una presión de las bases morenistas, de la opiniología simpatizante a la 4T, para que se le reconozca a Gerardo lo que no debería reconocerse únicamente por una presión pública, sino por lo que ha sido su tarea parlamentaria, sobre todo, y su tarea en cuanto a la comunicación del proyecto de la 4T. Arturo ponía un interesante término, ahora se me olvida exactamente cómo dijiste, Arturo, decías como radicalismo histriónico. ¿Obradorismo plebeyo? No, ese me gusta. El radicalismo escenográfico. Exacto, el radicalismo escenográfico podría, de parte de Arturo, te pondría algún cuestionamiento a qué tan de izquierda social es Noroña en los hechos y qué tanto es, de alguna manera, una performance política. De todas maneras, yo creo que hablar de Noroña nos hace hablar no solo de él, sino de qué peso le da esta cúpula ambidiestra en lo ideológico de Morena a lo que dentro de Morena y del movimiento serían, como en cuanto a figuras protagónicas, los que más hacia la izquierda social están. Noroña sin duda sería uno de ellos. Quiero decir, ¿qué significa que a él en este momento se lo marginen? Hay un miedo, hay un corrimiento muy pragmático hacia el centro, todavía estamos en este ambiente transición en el cual hay que mandarle muchísimas señales a los mercados y a los poderes fácticos y al empresariado y muchos guiños de buena onda para que la vibra en la transición sea la mejor posible. No lo sé. Noroña es un personaje que, más histriónico o menos histriónico, genera irritación, resquemor en el conservadurismo, en los ricos, en el bando de enfrente. Por tal razón, yo siempre he dicho que me parecería buena idea que Noroña tuviera al menos un sector, una sección en las mañaneras, porque es un gran comunicador. Pero eso sería otorgarle un poder que evidentemente la cúpula de Morena no le quiere dar o le está retaseando, le está negando por alguna razón. Él se ha quejado legítimamente de los acuerdos no cumplidos. Tampoco ha hecho un gran escándalo. Esto no va a trascender, no va a ser algo importante. Si lo comparamos con lo que había sido las quejas de Ebrard, esto es peccata minuta. Pero nos hace reflexionar sobre cómo se está manejando la interna de la cúpula, más bien cómo se maneja la cúpula en Morena, ¿no? ¿Qué desempeño que se le va a pretender dar o qué papel se le va a pretender dar al que ha sido un parlamentario notable y una figura de la comunicación de la 4T muy importante? Bien, gracias. Se usa mucho, Julio, si me permites, sí, derivado de expresiones del presidente López Obrador, la idea de que la pureza ideológica no significa eficacia política. Entonces, en el caso de la Cámara de Diputados, ¿qué se está premiando en el caso de Ricardo Monreal? La eficacia de un personaje que es cabeza de una familia que controla un estado de la República y que en su estado no pudo obtener, o más bien obtuvo la votación más baja para Claudia Sheinbaum en Zacatecas, y que perdió una alcaldía emblemática en la Ciudad de México. Si a Ricardo Monreal lo van a juzgar y le dan un premio por eficaz, pues no vemos dónde están las razones de ese premio. Ahora, Monreal se mantuvo en el movimiento, entonces debemos entender que lo que se está premiando es la suma, no necesariamente la eficacia. Y
Fíjate que por aquí alguno de nuestros internautas dice, mira, aquí lo tengo, LMDM dice, quizá a Noroña le falta traicionar al movimiento para que se gane un cargo más importante. Pues sí, ¿algo querías decir, Federico? Buena ironía la de LMDM, sí, es una buena ironía. No, muy bien el apunte que hace Arturo. A mí se me ha olvidado decir también que un poco hablar de Noroña hoy es hablar de Monreal. Este personaje que ha ido en un declive de su capital político notable. El último episodio lo vemos con el caso de su hija, como bien menciona Arturo, y sin embargo tiene todavía esta fuerza interna que abre preguntas. ¿Por qué la tiene? ¿Sabrá algo Monreal cuando ha amenazado con que va a escribir estos libros donde va a revelar toda la verdad y siempre pospone ese libro con el cual dice que chantajea un poquito a la 4T? ¿Por qué estos personajes se consolidan cuando evidentemente han perdido base social? Y eso genera preguntas muy interesantes sobre el futuro de Morena mismo, claro. Así es. Ya que estamos en esta ronda, sí, adelante, Daniela. Sí, no, adelante. Es que, claro que yo lo escribí en mi Twitter, la historia se presta para poner una balanza a un personaje como Monreal y a un Noroña, ¿no? Sí. O sea, ahorita Monreal políticamente no está en su mejor momento. Ya hay mucho cansancio, lo de Zacatecas, de que la gente está harta de todo el poder que tiene la familia entera, de cómo no sueltan Zacatecas y cómo, al menos en el asunto de la violencia, es bárbaro lo que está ocurriendo allá, lo que está pasando con Fresnillo, todo lo que hemos documentado, ¿no? Entonces, si lo tienes mal, en su peor momento políticamente, todavía con esto de la alcaldía Cuauhtémoc, que la pierden, a pesar de que la gente en la ciudad votó por Morena para jefatura de gobierno, en la Cuauhtémoc no ocurrió eso y mucho fue por la candidata. Entonces, ahí sí vale la pregunta de ¿por qué seguir premiándolo? O sea, porque también venimos de un periodo en el que Monreal pues tenía una gran responsabilidad siendo coordinador de Morena en el Senado, en Jucopo, y se dedicó a lo suyo plenamente. Estuvo, o sea, y ya se les olvidó que el año que estuvo amenazando con que se iba y que cantaba de diciembre me gustó para sí. O sea, de toda esa parte del berrinche, incluso iba a tener una gira con Santiago Krill porque quería ser candidato presidencial de la oposición. O sea, pero parece que todo eso, el asunto de la compra de los libros con firmas falsas, pues no pasa nada, porque como es de los suyos, ahí tiene que estar y le tienen que inyectar poder. Y cerraría con lo que había mencionado Arturo, creo que la semana pasada, que es, están jugando ahí sus piezas, por ejemplo, Marcelo mostrando el apoyo, pero está la otra ficha que sería Ramírez Cuellar, si no me equivoco, Arturo, lo que decías que es el otro candidato para ser coordinador de Morena en diputados, pero sí sería muy importante que también desde el partido ya se diera una señal de qué es lo que se está premiando o qué es lo que se está priorizando. Bien, pues la verdad es que hay muchos puntos sobre este asunto. Déjenme volver nada más para dar un poquito de información sobre lo que está sucediendo en Bolivia. Está un primer tuit que tenemos por aquí, tuit, ya no sé cómo decirlo. Gabriel Boric, el presidente de Chile, dice: desde Chile manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia, expresamos nuestro apoyo a la democracia con el hermano país y al gobierno legítimo de Lucho por Bolivia. Eso es lo de Gabriel Boric. Está por ahí otro que tenemos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, indigna el atropello a la democracia y al pueblo boliviano que muestran las imágenes de medios internacionales esta tarde en Bolivia. Repudiamos el intento de golpe y extendemos toda la solidaridad del gobierno y pueblo cubano al hermano Lucho por Bolivia. La ministra de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia denuncia, son unos segunditos, vamos a ponerlo 38 segundos, lo que dice ella, Celinda Sosa Lunda. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la población boliviana, a hacer respetar los valores democráticos y respaldar al gobierno del hermano presidente Luis Arce Catacora, constitucional y legítimo, elegido por la voluntad soberana del pueblo boliviano. La Paz, 26 de junio del 2024. Hay también un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que es una institución de Bolivia al servicio del pueblo para la defensa de los derechos humanos, y ponen un desplegado en el cual denuncian a la comunidad internacional del riesgo del sistema democrático en Bolivia y dan a conocer pues todo lo referente a las declaraciones temerarias que ya había hecho el propio general Juan José Zúñiga. Advierten el riesgo en el que está la democracia en Bolivia, el señalamiento de que las Fuerzas Armadas no deliberan y se inmiscuyen en asuntos políticos, y el que estarán atentos al desarrollo de los hechos y extremarán esfuerzos para preservar el sistema democrático en el país. Bueno, pues eso es lo que hay por ahí, así es que bueno. Hay también escenas, Julio, de una tanqueta lanzándose en contra de la puerta del Palacio del Quemado, ahí en la Plaza Murillo que mencionaba, y un tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador donde expresa su rechazo a esta intentona de golpe y su solidaridad con el gobierno democrático de Lucho Arce. Ojalá tengamos un poquito más si adelante. Por ahí en un momento ese tuit del presidente López Obrador. Así es. Bien, pues seguiremos hablando sobre estos temas. Voy con, ya me hice bolas, ¿con quién sigo? Con Federico, ¿verdad? O con Arturo, ya me hice bolas. Con Arturo. Con Arturo. Arturo, antes de que se nos acabe el tiempo, porque son las 2:39, ¿qué onda con los nombramientos que se espera sean dados mañana por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum? Ya está listo todo, ya enviaron los formatos para acreditación de periodistas para mañana ese acto, que al menos hasta donde me quedé en la mañana todavía no había hora definida, no sé si ya la habrán fijado, pero bueno, ya está el hecho de que mañana. ¿Qué esperar? ¿Qué esperas para mañana, Arturo? Pues parece que será antes del mediodía ahí en el Museo de Economía, que es el espacio que ha elegido la doctora Sheinbaum para hacer estos anuncios. No sé si ya sea claro cuáles son las carteras que se van a anunciar, creo que no, pero creo que lo que veremos es, ella lo había anticipado, 6 nombramientos más, 3 hombres, 3 mujeres en distintas posiciones. Ha adelantado uno que no es propiamente del gabinete legal ni ampliado, sino es de una pues de un nuevo organismo que surgirá, supongo, a escala federal, una agencia digital, y ese nombramiento pues es para la persona que ya ha cumplido esas funciones cumplió esas funciones el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, para José Merino, quien ha hecho todo este trabajo de digitalización del gobierno y de extensión de la cobertura de Internet. Yo creo que pues hay mucha expectativa en nombramientos como la Secretaría de Educación Pública, que ha dado lugar a especular sobre si sería el lugar para quien dejará la presidencia del partido, para Mario Delgado, y han surgido voces oponiéndose a esa virtual designación, recordando que Mario Delgado fue como senador del PRD, una de las personas que apoyó el Pacto por México, señaladamente en la parte educativa y de la mano de Claudio X González. En el caso de bienestar, pues también han surgido muchos nombres. Volviendo al tema de educación, pues yo creo que ahí puede haber alguna sorpresa. Fue una sorpresa para mí, al menos, que Rosaura Ruiz fuera a una nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología, en fin. Arturo, que mucho se dice que porque no pudo haber sido colocada en la Secretaría de Educación. Bueno, eso por un lado, y también por otro que ese es lo que realmente era de su interés, porque ha tenido experiencia más bien en el ámbito de la educación superior y
y de la investigación. En todo caso, Claudia Sheinbaum proviene de un grupo, digamos, que en la Universidad Nacional, pues tiene de sobra cuadros para cubrir la posición o las posiciones relacionadas con la educación. Entonces ahí han circulado varios nombres de la persona que reemplazó que es una mujer también, ahorita se me escapa su nombre, a Rosaura Ruiz en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, Luciano Concheiro, que ya es subsecretario ahora, en fin, muchos nombres de personas que yo creo que ahí es donde tendrá menos dificultades Claudia Sheinbaum, porque por su desarrollo profesional pues ha estado vinculada con personas que podrían ocupar esa posición. Bien, bueno, pues seguimos con todo esto. Federico Bonazo, ¿qué opinas sobre las especulaciones y las quinielas? No tanto eso, a lo mejor los nombres y los apellidos, sino qué esperar políticamente de la nueva tanda de nombramientos para mañana. Exacto, yo me iría un poquito por ahí. Ya dijo Claudia que no va a anunciar ni a Sedena, ni a Marina, ni a la Secretaría de Seguridad, es decir, ni Gobernación. Es decir, los 4 puestos más polémicos o que pueden generar más controversia siguen posponiéndose en el tiempo. Ya entonces ahí seguimos especulando con el destino más de algunos personajes como Gertz, como García Harfuch, como bueno, el mismo Corral, Saldívar, van a jugar un rol en el gabinete o no lo van a jugar. Y sobre todo el tema de la Guardia Nacional. Claudia ha anunciado 3 medidas que animan a contener las ilusiones que por otro lado despierta figuras como Rosaura Ruiz u otras en el gabinete. Primero ha dicho que la Guardia Nacional va a Sedena sí o sí, lo cual pues es una noticia que no nos gusta a muchos, que creemos que hay que retroceder en cuanto a seguirle otorgando a la Sedena mayor poder político, porque que ahora dirija las políticas de seguridad pública, pues no es la mejor de las ideas, y la argumentación para que lo sea no son de las mejores argumentaciones que tenemos sobre la mesa. Luego el destino de Gertz y de la Fiscalía. Yo creo que todavía entendería que en este periodo de transición no se quiera aventar a semejante definición política por el impacto político que puede tener hablar hoy del destino de Gertz, que además, bueno, no, el presidente o la nueva presidenta no van a tener la facultad de correrlo nada más porque sí. Ahí hay que hacer toda una serie de maniobras a través del legislativo para cumplir con la normatividad. Pero todos esperamos que la Fiscalía General sea renovada de entrada en su dirigencia, porque si esto sigue así, bueno, muy pocas expectativas tenemos para una verdadera transformación en el sistema de justicia de nuestro país. Y luego ha dicho que no va a haber más presupuesto para la nueva Secretaría de Ciencia. Al haber elevado el CONACYT al orden de secretaría, todos esperábamos que allí por lo menos hubiera algún gesto presupuestal diciendo la ciencia no solo la vamos a apoyar en lo retórico, sino que la vamos a apoyar con lana. Y vemos que en este primer anuncio de Claudia eso no va a suceder, ha hablado de ajustar en otras áreas. En fin, son 3 declaraciones que a mí personalmente me desilusionan un poco. Vemos que evidentemente viene la ambivalencia, seguirá en muchos de los puntos donde algunos de nosotros esperamos un poquito más de radicalidad en lo que llamamos la transformación. Bien, gracias. ¿Qué opinas sobre este tema, Daniela Barragán, de las expectativas, especulaciones y demás para mañana y lo que es de esperarse? Daniela. Sí está difícil porque desde la semana pasada se rompieron algunas quinielas, entonces pues todo lo que podamos aportar ahorita pues también va a ir en ese terreno especulativo. Ya está jugándose mucho el nombre de Mario Delgado, que Gobernación, que si la SEP, que si la Secretaría de Bienestar. O sea, creo que quizás ya si mañana vemos si mañana vemos a Mario Delgado en el evento del MIDE, pues ya se podrá destapar ese secreto, que por cierto, regresando a este tema de los indeseables, de los chapulines dentro de Morena. Hoy en la mañana, Citlali Hernández se deslindó de la decisión de Sergio Mayer, que está generando muchísimo revuelo, y le pone la responsabilidad directa a Mario Delgado, que fue decisión exclusiva de él,
el ponerlo como plurinominal y en el puesto en el que lo puso. ¿No que el pueblo los elegía? Daniela, ¿cómo estuvo eso? Nos explicó que sí estaba lo de las tómbolas, que también se definieron algunos espacios para dejárselos a la doctora Claudia, que por si tenía algún compromiso con algún sindicato, que pudiera cumplir con algunos acuerdos, pero que otros sí fue culpa literal de Mario Delgado. Y ahí pone Citlali en sus manos a Sergio Mayer, que sí, o sea, cuando lo vimos en las listas fue como de, ¿y por qué? Digo, si estamos hablando del trabajo que hacen los políticos y que con base en eso se ganan algún otro cargo, pues ahí cabe perfectamente el tema de Mayer, pues qué hizo estos 6 años por Morena o por la Cuarta Transformación para que tenga garantizado su espacio como plurinominal, y sí, obviamente el hombre ya quedó, como era de esperarse, pero sí resulta muy impresionante como Citlali en un momento de la entrevista nos dice, a ver, a mí me echan la culpa de Mayer, pero es porque soy la única que está dando entrevistas, cuando el que tiene que hablar y responder sobre eso y explicarnos a todos por qué lo puso es Mario Delgado. O sea, ahí como que otra vez entran las dudas de por qué él va a quedar con un cargo importante dentro del gabinete, que es lo que se prevé, todavía no sabemos si pase o no, pero pues sí, ahí está la situación con Mario, que tampoco cuenta con mucho respaldo por parte de la militancia de Morena. Entonces, quizás ya mañana podamos saber qué cargo le toca. Lo de Corral yo creo que va a ir en el mismo sentido, ¿no? De que la gente pues está esperando que le cumplan a un Oroña, que le cumplan a los suyos, y ver quizás mañana un Corral también recibiendo un cargo dentro del gabinete, pues va a causar más escozor. Entonces, creo que también le van a medir mucho el asunto político a los nombramientos de mañana. Si ya la semana pasada Marcelo generó muchísimas críticas, pues bueno, vamos a ver qué es lo que se plantea para mañana, pero sí, pues calmar un poco los ánimos que sí andan muy alebrestados. Bien, Daniela. Tenemos más información sobre Bolivia, los comunicados del presidente López Obrador, de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Están ahí, manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia, dice el presidente de México. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano. Por su parte, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dice: el levantamiento de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Bolivia es un atentado contra la democracia. Condenamos enérgicamente estos hechos. Nuestro apoyo incondicional al presidente Luis Arce y a su pueblo. Nuestro respaldo al posicionamiento del gobierno de México. Bueno, y tendremos más información. Hay más datos y hechos que podemos ir compartiendo. A veces tengo ganas yo también de ser participante para poder comentar cosas como esta fotografía de Lía Limón con Margarita Zavala y Felipe Calderón. Dice Lía Limón: un gusto coincidir con mis amigos Margarita Zavala y el presidente Felipe Calderón en el 17 Foro Atlántico, América y Europa, Democracia y Libertad. La ultraderecha completita que nuestro compañero en la jornada, Armando Tejeda, ha reportado cómo es una reunión de ultraderecha en Madrid con este laboratorio de ideas de ultraderecha, el Atlas Network, pero lo más peculiar, con el apoyo económico y de organización del Centro Ricardo B. Salinas Pliego de la Universidad de Guadalajara. Vaya, bueno, la Universidad de Guadalajara ha sido anfitriona. Yo estuve en un acto ahí organizado por la Fundación para la Libertad con Mario Vargas Llosa, y bueno, pues es ese financiamiento, y incluso de un grupo, el grupo Orenes, que es el emporio que aglutina a los principales casinos en México, España, Andorra y otros lugares, entre ellos el popular Caliente. Hasta los Han por la vía de Caliente andan apoyando todo esto. Bueno, pero por desgracia se nos va el tiempo. Orden, honradez y ornato, como decía el gran Palomo Julio. Sí. Es la consigna de aquellos. Pero fíjate que ahora que mencionas este foro y esta cumbre de la ultraderecha, me llamó mucho la atención ver en el contexto de lo que está ocurriendo en Bolivia un mensaje de Yanine Áñez, que fue la presidenta golpista
Sí. La que quedó de manera irregular, en opinión de muchos, cuando le dieron el golpe de Estado a Evo Morales. Yanine Áñez llama a esto golpe de Estado y dice que van a defender la democracia. Órale, ironías de la vida, Arturo, imagínate. Sí, pues sí, así están las cosas. Bueno, vamos a ir con postrecito, Arturo Cano, para ir cerrando esta mesa de análisis. Por favor, Arturo, lo que desees en unos 2-3 minutitos. Pues para abonar en el tema de Bolivia, creo que es una tristeza que a estas alturas del siglo XXI estemos viviendo nuevamente un manotazo de los milicos. Es un llamado de atención para el continente entero, sobre todo ahora que se piensa que ya solo es tiempo de golpes blandos o de presiones en las bolsas de valores y de los poderes fácticos de otra manera. No, pues ahí están, ahí siguen en países como Bolivia actuando estas fuerzas, las fuerzas militares, porque se sienten agraviadas o se sienten señaladas, y el primer movimiento de este general Zúñiga fue decir que estaban ahí porque exigían un cambio del gabinete, o sea, tratando de imponerle a un presidente electo democráticamente condiciones para seguir en el gobierno, y además pues trastocando todo el sistema democrático. Me parece que vamos a ver también frente a estos hechos quienes sí condenan y quienes no lo hacen, porque también será muy indicativo por cómo se están acomodando las cosas, no solamente en México, sino en el resto del mundo. Nos está quedando cada vez más claro hacia dónde van las posturas de derecha y cómo se galvanizan cada vez más en este discurso que está mucho más cercano a las ideas y posturas de alguien como Milei que de los fundadores del Partido Acción Nacional, por decirlo de alguna manera. Bien, Arturo, gracias. Federico Bonazo, postrecito, por favor, adelante. Creo que íbamos a tocar el tema de Assange, ya no lo tocamos y no puedo evitar mencionarlo como postrecito. Es una victoria de la libertad de expresión, pero con un sabor un poquito agridulce, en el sentido de que el propio Assange ha tenido que, para lograr su libertad, confesar o admitir que ha violado la ley de espionaje de los Estados Unidos, con lo cual mucha de su pelea, no quiero demeritar lo que ha sido la figura de Assange, por supuesto, ni lo que ha sido su pelea, ni lo que ha sido la importancia de Wikileaks. Lo que quiero decir es que, bueno, que yendo a esa frase de Bertolt Brecht, de que algunos hombres luchan un día y son muy buenos, y luego hay otros que luchan un año y aún son mejores, y luego están los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Bueno, también están en los luchadores los seres humanos, ¿no? Si uno se pone desde el punto de vista del ser humano, recupera la libertad, puede ver a unos hijos que solo había conocido desde la cárcel, puede reencontrarse con su familia, puede volver a su Australia natal a intentar avanzar, recuperar su destino fuera de lo que fue una cárcel profundamente injusta, ¿no? Un sistema que pone preso a quien delata los crímenes de guerra y mantiene en libertad a los perpetradores de esos crímenes. En ese sentido, hay una victoria de Julian Assange, pero que nos queda con este saborcito raro de que él ha tenido que sentar un precedente al admitir que ha violado la ley de espionaje de los Estados Unidos, con lo cual se cierne sobre los periodistas todavía este temor de cómo van a operar los poderes de los estados más fuertes y a los que este tipo de revelaciones causan tanto daño, no que causen daño a su seguridad nacional, que es el argumento de los Estados Unidos, sino que le causan daño a su sistema de propaganda. Lo que hizo Assange y Wikileaks fue poner a vista de todo el mundo lo que tantos intuían, es decir, que hay una doble moral, por supuesto, en el manejo de la política exterior de los Estados Unidos y de sus aliados en Occidente. Esa es la gran victoria de la libertad de expresión sobre lo que son los aparatos de propaganda de Occidente. Pero bueno, veremos qué rol va a empezar a jugar ahora Assange como personaje que ha dejado una marca, sin duda un caso paradigmático, lo que es la libertad de expresión de los
de los que denuncian a los poderosos y a los estados perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Bien, Federico, muchas gracias. Daniela Barragán, postrecito para ir cerrando esta mesa de periodismo, por favor. Rápidamente sobre la foto que mostrabas de esta cumbre de derechosos, pues bueno, ahí está parte de lo que comentábamos al inicio, ¿no? De que estos grupos de derecha, aunque estén derrotados electoralmente, aunque uno los sienta perdidos, la organización que mantienen es permanente. O sea, Ricardo Salinas Pliego está aquí intentando evitar el pago de sus impuestos, pero sí anda organizando también y financiando esos foros. Entonces, nunca hay que quitarles los ojos de encima a esos personajes, nunca hay que darlos por derrotados porque tienen el dinero y tienen las redes para reactivarse y ahí lo vemos. Incluso hasta en un asunto que nos recuerda la impunidad en la que estamos, de que en lugar de que Felipe Calderón esté jugando a dar platiquitas, tendría que estar enfrentando otros procesos, ¿no? Como todos los pendientes que dejó con la guerra, todo lo que debió salir con el caso de García Luna, pero no, ahí está jugando con los de derecha a ver qué se organizan. Entonces, pues es esa lección, ¿no? De nunca dar por derrotados a los políticos, por más lejos que estén, aunque tengan que reflexionar sobre cosas que pasaron aquí, sobre sus derrotas aquí, están organizándose en otros lados para regresar porque no se dan por vencidos. Híjole, pues qué mesa tan cargada de asuntos, de detalles, de análisis. Seguimos analizando lo correspondiente a Bolivia y bueno, por esta ocasión, Arturo, Federico, Daniela, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a los tres. Buenas tardes. Nos vemos. Feliz miércoles. Igual, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias.